Hola, mi nombre es Sebastián Sánchez y voy a hablar del Green Vehicle Routing Problem. Bueno, los tópicos que voy a hablar ahora son, para partir, la introducción al problema. Luego hablaré un poco del modelo matemático del problema. Luego la implementación de los algoritmos con los que se resolvió el problema, que serían Tau Search con Greedy. Luego una propuesta de la representación que utilicé. Después, resultados y los experimentos de estos resultados. Perdón, experimentos y los resultados de los experimentos. Y conclusiones y trabajo a futuro. Bueno, ¿de qué se trata el GVRP? El Green Vehicle Routing Problem. Básicamente es abastecer a los clientes con una flota de vehículos, donde cada vehículo realiza un recorrido para abastecer un conjunto de clientes. Para lograr esto, el vehículo se abastece de combustible alternativo, por eso Green Vehicle Routing Problem. Los vehículos deben recargar su tanque con combustible alternativo para cumplir las demandas. Y bueno, para empezar, parten de un terminal de carga. Cada tour realizado por un vehículo parte del terminal de carga y termina en este. Y el objetivo de este problema es minimizar la distancia recorrida por una flota de vehículos que abastecen a los clientes. Bueno, el, el origen del GBRP fue propuesto para resolver el problema de enrutamiento de vehículos clásicos, pero además enfrentando el desafío de la contaminación ambiental, tales desafíos como la polución, la emisión de gases tóxicos, el calentamiento global, etc. Eh, bueno, el modelo matemático, para partir, tenemos los parámetros que corresponden al modelo. Para empezar, tenemos el tiempo del recorrido, es decir, el tiempo máximo que tiene un vehículo para salir de la terminal, abastecer a los clientes y volver. Está la capacidad de combustible del tanque de combustible de cada vehículo, es decir, la cantidad máxima de combustible que este vehículo puede gastar en su recorrido, antes de quedarse sin combustible. Está la tasa de consumo de combustible, eh, está la velocidad promedio del vehículo, que se asume constante, está la distancia entre los vértices, es decir, entre cada nodo, entre cada cliente o entre cada estación de servicio, o entre el depósito, es entre cada nodo en general. El número de vehículos de la flota también, que en este caso va a ser relajado. Es decir, no va a importar con cuántos vehículos nosotros logremos abastecer a todos los clientes. Bueno, eh, de las variables está la variable binaria x sub ij, que quiere decir si un vehículo viaja desde un nodo i a un nodo j. Eso vale 1 si es que se cumple y 0 en otro caso. También hay otras variables, pero estas variables son intrínsecas que corresponden al tiempo que lleva el recorrido y al combustible actual que le queda al vehículo hasta agotarse. Bueno, las restricciones: cada vehículo debe iniciar y terminar el tour en el depósito. Un cliente puede ser visitado por un solo vehículo y solo una vez. Es decir, distintos tours de distintos vehículos no pueden incluir al mismo cliente en su recorrido. Cada vehículo tiene un tiempo límite para realizar el tour. Es decir, si yo me encuentro en un nodo y para volver al depósito el tiempo no me alcanza para llegar, esa solución sería inválida. Y por último, el vehículo no puede viajar desde un vértice a otro si no posee suficiente combustible. Es decir, si yo estoy en un nodo y me quiero devolver al depósito y no me alcanza el combustible para volver, tendré que viajar a la estación de servicio más cercana, y si no me alcanza el tiempo para hacer eso, sería una solución infactible también. Bueno, para hablar un poco de la función objetivo,
tenemos que entender que lo que se desea minimizar es la distancia total de todos los recorridos que realizan los vehículos. Y para expresarla matemáticamente, si consideramos V como los vértices en los que me muevo, entonces sería la suma de las distancias entre cada uno de los nodos, los cuales pueden ser visitados o no, dependiendo del valor que tome esta variable x sub i j. Bueno, el algoritmo utilizado para resolver el problema es el greedy para obtener la solución inicial. ¿En qué consiste este algoritmo? Voy revisando cada, cada nodo en cada nodo y reviso si es que es el que está más cerca de mí, en el nodo actual en el que estoy. Y si cumple con las restricciones al hacer todo el recorrido por cada vehículo, entonces la solución sería una solución inicial factible. Luego tenemos el taboo search, que obtiene la solución final. Se puede trabajar con una solución infactible en el taboo search. Lo que se puede lograr si es que nosotros penalizamos a una solución inicial con una distancia grande, como por ejemplo sumarle 1000 millas a un recorrido infactible. Y con eso vamos a evitar que Taboo Search lo elija como la mejor solución. Bueno, ¿en qué consiste Taboo Search? Taboo Search lo que hace es, con una lista tabú, yo elijo la solución inicial que obtuve con Greedy y la agrego a mi lista tabú y luego realizo un movimiento, el cual voy a explicar más adelante, que es el movimiento swap, y comparo con los otros vecinos a los cuales también les hago swap y voy revisando si es mejor o no. Pero más adelante voy a hablar de eso. Bueno, primero la propuesta de representación. Se compone de nodos. Yo elegí representarlo de esta forma. Un nodo es una estructura que está compuesta por un ID que corresponde a la ID del vértice, el tipo, si es terminal de carga, estación de servicio o cliente, y la longitud y la latitud, que vendrían siendo un par de coordenadas x, y donde se encuentra el nodo. A partir de esto yo puedo construir un vector de nodos, el cual me va a ser útil para tomarlo como una solución en caso de que sea factible, o para construirla. También tengo el vector de distancia entre nodos. Un elemento atómico de distancia corresponde a una estructura que se compone del ID del primer elemento, el ID del segundo y la distancia entre ambos nodos. Y con eso yo construyo un vector de distancias entre los nodos. Normalmente se trabajaría con una matriz de distancias, pero yo en este caso elegí representar esta matriz de distancias como la triangular superior de esta matriz, pero llevada a un espacio en forma de vector. Bueno, como les decía anteriormente, el movimiento swap que yo implementé consiste en tomar el nodo que está en una posición y cambiarlo por un nodo que está en la posición J, y el que está en la posición J lo coloco en la posición I. Bueno, ahora voy a hablar de los resultados. Bueno, los experimentos que se hicieron fueron con instancias de 20 clientes, de 111 clientes, de 200 clientes y de 250 clientes. Se corrieron 10, 100 y 1000 iteraciones en el algoritmo de Taboo Search y se obtuvieron los siguientes tiempos. En este caso está en una escala logarítmica, ya que en esta escala no se puede apreciar bien
de qué forma varían. Aquí se puede ver que es exponencial. Es decir, mientras la instancia es más grande, el tiempo de cómputo va a ser exponencialmente mayor. Bueno, en conclusión, con pocos nodos, el Tau Search con el Greedy, perdón, la solución de Tau Search es mejor que la que se obtuvo inicialmente con el algoritmo Greedy, pero no por mucho. De hecho, en un caso me dio exactamente la misma solución. Posiblemente es porque esta era la mejor solución y la encontró Greedy inmediatamente. Pero cuando la instancia crece, tiene mucho más nodos, Tau Search se comporta significativamente mejor que encontrar una solución con Greedy. Bueno, y en esta instancia se trabajó con una cantidad máxima de automóviles no tan grande, y como desafío futuro se propone experimentar con las mismas instancias y comparar los resultados cambiando el largo de la lista Tau. Yo aquí en mi caso el largo de la lista Tau lo hago depender del número de iteraciones, en el que elijo que el tamaño de la lista Tau sea el máximo entre el número de iteraciones dividido por 4 o 10. ¿Esto por qué lo hago así? Porque me pareció que eh, es algo dependiente. Es decir, si yo voy a elegir 10.000 iteraciones, eh, me gustaría poder recordar la cuarta parte de las iteraciones que voy a utilizar para resolver con Tau Search. Bueno, también sería interesante implementar otro tipo de funciones de movimiento para encontrar vecinos de mejor calidad. Por ejemplo, utilizar algún algoritmo parecido a KOPT, por ejemplo, 2 o 3 OPT y algoritmos por el estilo. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por ver. Hasta luego.